De la viuda y las hijas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, bueno, un gusto saludarle a Raúl y Liz, ¿verdad? Sí. Exactamente, doctor. ¿Cómo estamos? Bien, bien, un placer, un gusto. Doctor, queríamos saber un poquito más respecto a esta resolución de la jueza Lisa Reyes, que al final declara prescrito el derecho que tenía la viuda y las hijas de pedir indemnización con este caso de Rolando Núñez. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad sí se puede decir resolución, ¿verdad? Porque no resolvió nada de lo que se estudió en el caso, ¿verdad? La resolución tiene una ausencia total de estudio sobre los hechos del proceso, ¿verdad? Que cuando uno va a resolver sobre prescripción es lo principal que tiene que mirar, ¿verdad? Lo que vos tenés que mirar para resolver es qué pasó en el marco de ese proceso, ¿verdad? Sí. Y acá directamente no se habla de eso. Lo que se hizo es un cálculo matemático en base a una resolución que no es la que tiene que tenerse en cuenta. Quiero hacer un pequeño resumen bien claro, con términos sencillos para que se entienda, ¿verdad? Sí, doctor, escuchamos. El hecho del fallecimiento de Rolo ocurrió en septiembre 16 del 23. La demanda fue promovida aproximadamente 45 días antes de ese plazo. Antes de la demanda se hizo, como bien habían hablado ustedes, tuvieron que hacer ciertos procesos como reconocimiento de matrimonio aparente y apertura de la sucesión y declaración de herederos, porque la ley es clara. La ley dice que el derecho para peticionar la indemnización es para el sucesor, ¿verdad? Entonces, era necesario ese trámite previo, ¿verdad? Lo que se hizo es iniciar la demanda. Al iniciar la demanda empezaron los problemas procesales, ¿verdad? Tuvimos 7 recusaciones antes de la primera providencia. Antes de ni siquiera se pueda dictar la primera providencia, tuvimos 7 recusaciones. Tuvimos recursos contraproveídos con la intervención de casi todos los sujetos demandados. Hay varios sujetos demandados en esta acción, ¿verdad? Lo que la prescripción queda interrumpida por el conocimiento de la demanda, dice la notificación de la demanda que iguala al conocimiento, ¿verdad? En este caso, todos conocieron el juicio, todos intervinieron en el proceso a través de sus representantes legales, ejercieron su acto de defensa y procesales. Sin embargo, nada de eso fue estudiado por la jueza. La jueza lo que hizo es tomar la fecha de una resolución que fue dictada por una jueza interina que intervino 1 u 2 días nomás en el proceso, anulando la primera providencia dictada antes de la fecha del 16 de septiembre, dictando una nueva resolución en los mismos términos que la que anuló, o sea, anuló un acto para repetirlo. Y tomaron esa fecha de la nueva resolución para calcular los 2 años. Eso fue lo que hicieron. Entiendo. Y ustedes entonces plantearon 45 días antes. Y Sí. En este caso, ¿cuántos jueces pasaron? ¿Qué juzgado cayó la demanda en sí, doctor? La primera, recordar todo es difícil porque pasaron 6 juzgados. 6 juzgados. 6 juzgados, sí. Empezó en el 25 o 24 y llegó hasta el primer turno. La primera providencia fue dictada el 13 de septiembre por el juez del turno 26. Esa resolución fue recurrida, por eso me refiero a que eso conlleva claramente una notificación. Vos no podés recurrir a una resolución sin conocerla, ¿verdad? Claro. Entonces, esa resolución fue recurrida y anulada por una jueza interina posteriormente, ¿verdad? Y ese juez también fue recusado con causa y sin causa, ¿verdad? En virtud de esa última recusación fue que llegó al primer turno donde se dictó esta resolución, ¿verdad? Qué cosa. Y doctor, ¿cuánto ustedes solicitaban como indemnización en esa demanda? El monto exacto no lo recuerdo, pero es un monto elevado, sí. Pero queremos ser claros con esto, ¿verdad? El monto que nosotros solicitamos en el juicio tiene que ver con que es el monto indemnizatorio de 3 personas. Tiene que ver no con el valor de la vida de Rolo, por supuesto, porque Claro, es claro. calculable. Tiene que ver con lo que significa la ausencia de Rolo en la vida de sus hijos, uno sin nacer
¿verdad? La señora estaba embarazada cuando Rolo fallece. Ujú. Entonces el cálculo tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con la pérdida total de la presencia del padre de estos dos menores por toda su vida de niñez y adolescencia, ¿verdad? Hasta la adultez. Es un cálculo matemático, está reflejado en el escrito, es controlable, o sea, no es una cuestión que se hizo al azar, ¿verdad? No, pero aproximado nomás queríamos saber, doctor, porque Está por encima de los 4.000 millones. ya, porque vimos que durante el juicio también uno de los procesados ofreció 1.450 millones en la preliminar, pero estamos hablando de la causa penal. Así es, eso fue en la causa penal, eso fue en la causa penal, exactamente. Y la señora no aceptó esa oferta, exactamente. La señora está muy convencida de que el derecho la va a asistir. Nosotros estamos convencidos de que esto se va a revertir. Esto es una cuestión de que estudien los argumentos. Acá lo que pasó es que nunca se estudiaron los argumentos, nunca se estudió lo que pasó. Que es lo que es mejor para la otra parte, ¿verdad? Porque quieren tomar esto como un caso cualquiera, y esto no es un caso cualquiera, ¿verdad? Acá estamos hablando de un caso grave, de la ausencia de un padre, de la ausencia de un esposo, y de eso no se quiere hablar acá. Doctor, una consulta. Ustedes presentaron la demanda y ¿cómo fue que se enteraron los otros ahí para presentarse así? Porque si ni siquiera salió la primera providencia. La verdad que es una buena pregunta, porque era hasta, si se quiere, increíble, ¿verdad? Como ustedes saben, cuando uno, hablando mal y pronto, cuando uno recibe una recusación, se pasa el expediente al siguiente turno. Eso conlleva necesariamente el dictado de una providencia de tener por recibido los autos. Cuando la providencia tenía por recibida los autos, al minuto o a los 10 minutos ya existía una nueva recusación. Incluso antes que nosotros sepamos que salga la resolución, ya hoy había una recusación nueva. Lo que impedía que los jueces dictaran esa primera providencia. Ese fue el mecanismo utilizado para evitar la notificación. Yo le quiero llamar la notificación papel formal, porque notificaciones o conocimiento de la demanda existe de múltiples formas, ¿verdad? Al estar en el expediente electrónico ya tenés vos conocimiento de la demanda. Tenés todo, tenés las documentales, tenés mi escrito. Ellos leyeron mi escrito 45 días antes de la fecha del cumplimiento del plazo. Es más, se refirieron al escrito, se refieren a las actuaciones, presentaron recursos. O sea, si eso no es conocer, no sé qué es conocer. Entiendo. ¿Y esta resolución ya fue apelada o va a apelar, doctor? Está apelada, estamos esperando la recepción en la Cámara. ¿Qué tribunal en la Cámara va a tener, doctor? Es una sala civil y comercial de la capital. Ah, ya. Y bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Estamos tranquilos, estamos seguros de nuestro trabajo y creemos que cuando se analicen los argumentos no hay otra cosa que dejar sin efecto esta resolución. Entiendo. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Muy amable. No, a las órdenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.